Buiti Buyuama, Buiti Buyuama, Buiti Buyuama, Buiti Buyuama. Aleluya, Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Aleluya. Empezamos este maravilloso programa. Claro que sí, mi hermano, Aleluya. estamos alegres y contentos porque empezamos hablando una lengua hermosa de nuestro Sí, país, hermano, preciosa, Honduras, preciosa, la y verdad no que solo sí. de Honduras, sino países vecinos, ¿verdad? Claro, como claro que como sí. una cultura muy preciosa, y damos gracias a Dios porque damos iniciado, bro, el 13º programa. ¿Cómo estás, mi hermanito Denis Paz? Doceavo, mi bro. ¿Cómo Sí, estás? sí. ¿Cómo No, estás? estamos bendecidos, estamos contentos y nos encontramos con nuestra invitada especial, ¿verdad? Pero no queremos dejar pasar por alto nuestro saludo, nuestro abrazo especial para toda la comunidad garífuna que son nuestros hermanos, que los bendecimos, que Amén. es un honor que podamos, ¿verdad?, mezclarnos en el espíritu para poder adorar a un Dios vivo, a un Dios real. Y bueno, Así mira, es. esta comunidad garífuna se está activando de una forma sobrenatural y bueno, Amén. aquí tenemos a nuestra hermana en representación de ellos y en representación del cariño y el amor que le tenemos también A la cultura que Dios Claro que estableció en nuestro país, y gracias también a los que han estado con nosotros presentes durante Así todos es, estos programas. así es, claro que 12º programa, se escucha rápido, mi hermano, pero ya son 12 programas donde el Señor nos ha ayudado, nos ha Así es. mostrado su bondad, y seguimos creyendo que vamos creciendo, bro. Claro, claro que Seguimos creyendo que todo esto es como una escalón más, como un ladrillo más que vamos poniendo en esto que estamos construyendo, y darle las gracias a aquellos que han compartido este programa, que siempre nos comentan, que siempre nos ven, que siempre nos dan ahí su apoyo, que nos comparten, que nos regalan sus likes, que nos transmiten siempre a nosotros ese cariño especial, mi hermano, lo cual Así nos es. hace seguir haciendo esto, porque también lo hacemos para ellos, lo hacemos con nosotros, pero lo hacemos especialmente para Dios, mi hermano. Así es, claro que sí, como tú le decías, bros, es una bendición, es un placer y muchas gracias por compartir, gracias por seguirnos en nuestras diferentes cuentas, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, muchas gracias, de verdad, para nosotros eso es muy valioso, es muy importante porque gracias a ustedes, pues, la palabra puede llegar a muchas personas y puede expandirse, ¿verdad? No solo en Honduras, sino que en todas las naciones. ¿Qué te Amén. parece si presentamos a nuestra invitada especial? Eso mismo te iba a decir, tenemos por aquí a alguien muy especial, de mucho cariño, y nos gustaría que ella misma se presentara. Claro, claro. Así es. Primeramente, para los que no me conocen, ¿verdad? Así Y es. sé que muchos me conocen, mi nombre es Leti Sánchez de Quevedo. Porque por Quevedo Sí, sí. siempre me dan pero Sí, mi apellido es Sánchez Álvarez. A mí Sánchez, mira, no somos tan alejados de la comunidad Sí, garífuna, pero yo soy Paz Sánchez también. Sánchez, imagínate Sí. qué cosa. Así es. Entonces, luego ya me presenté en nuestro lengua, pero me voy a presentar en garífuna. mira que Wow, eso- qué lindo eso, qué no, bello. Nos va a Escuche encantar, bien, nos va a gente, encantar escuche eso. bien. Vamos No a vamos a ver. entender nosotros, pero ya vamos a saber quién está presentando. Sí, aunque no entendamos, pero Yo sé que subu setina hongibe ti ugainagu ha lida geti nagaya duga mashu sangaya na lishugo guna iyuna na gusuno gatina dubu gatina lida tiora le anan haya lida flush lida ke plataforma le luga wa baila non hani abini uni le ona na mensaje le lu nagaya labu lu niesa geifun lugia baila manufu de du hama luga wala hayabi luga daunu hanigi luga wala habela guduni le sumbo y gabaf porque ligue guñe. Aparte de Dios no hay otro. wow, qué Wow, lindo, qué qué lindo lindo, eso, qué qué lindo, lindo, de qué verdad lindo. Qué Qué bello. Te precioso. voy a traducir y Ajá, lo voy a vamos a cortar ver, aquí rápidamente. Denis va a traducir Sí, voy del a garífuna al español. traducirlo. Hermana Leti dice que está muy contenta de grabar con estos preciosos hombres de Dios, que es una bendición tremenda poder compartir con nosotros Ajá. y llevar ese mensaje no solo a la comunidad garífuna, sino que a toda la comunidad, sea lenca, sea lo que sea, chortiz, todos van a recibir de la palabra de Dios. No Amén. importa la lengua, no importa, no hay fronteras, no hay barreras, sino que la palabra de Dios llega
llega Amén, y se aleluya. entiende y nos expandimos. Así que ella acaba de decir que es un honor grabar con nosotros, que Dimensionado va de gloria en gloria, de poder en poder y que este programa está para las naciones. Amén. Mire qué bueno que tradujo, porque yo pensé que decía Sí. que era un honor estar con Brian y Denis, que Dios lo bendiga. Pensé yo que Amén. había dicho, pero ya el hermano Denis tradujo. ¿Está, no es cierto, Así es. hermana Leti? Sí, pues, Así, por eso es que estoy yo aquí para... confírmenos eso ahí, por favor, Así si el es. hermano Denis tradujo ahí bien ese De garíforo. verdad, ¿Ah? de verdad. O sea que estoy tan admirado porque el hermano Denis Le pegó. es un hombre de Dios que realmente ¡Wow! Ve. Eso, aplauso para Denis. No, pero voy a corregir eso. No le pegué. Estaba poniéndole atención a Ajá. lo que estaba diciendo y dije yo, bueno, no, Algunas cosas tengo que escuchar naturalmente aquí. no le voy a entender, pero me conecto con Ah, el ahí espíritu. está la Dije yo, clave, pero hermano, ahí estaba la excelente. clave. Así Excelente. que Así es. no le atiné, sino que ya Ok, bueno, traducimos entonces ahí. el hermano Qué Denis bendición. estaba activado Qué entonces bendición. dentro de la No, lengua. no, garífuna sí, ahí. estamos, es una comunidad que amo con todo mi corazón, ¿verdad? Son preciosos, son lindos y les amamos, Así es. les bendecimos y creemos que las iglesias se llenan y se inundan Amén, de esta así comunidad es. preciosa Amén. que nació para adorar Amén. y para exaltar a nuestro Dios y Rey. Así Amén. es. Pero bueno, ya nuestra hermana Leti se presentó y cabe recalcar que para nosotros es un honor, es Amén, un placer, así es es. una bendición y no se imagina el gozo que nos da de poder tenerle acá. Pues Así ya hace es. unos sábados atrás estábamos platicando, incluso hace muchos programas atrás dijimos necesitamos a hermana Leti por ahí en el programa para que le dé ese boom, ¿verdad? Y pueda dimensionar. Por ahorita creo que la comunidad garífuna no nos está siguiendo mucho dimensionado, pero hoy va a No, reventar son millones, esa son millones plataforma. que nos siguen, millones. Esa va a reventar esa plataforma hoy, más que Amén. tenemos a la ungida representando no solo a Así la es. comunidad, sino que a... Una embajadora del reino Así también. es. Una Así es, embajadora así en es. representación tanto de su cultura como también del reino, porque sabemos, como tú dijiste, hermana Leti, es un gusto, es un Amén. honor tenerla con nosotros. Vamos Amén. a conocer acerca de la vida de la hermana Leti, vamos a Así tener es. una bonita plática con Claro ella. que sí. Hoy nos vamos a basar, ¿verdad? Tanto en lo que ella ha sido su vida y cómo la hermana Leti hoy en día sirve al Señor. Creo que Qué eso va a lindo, ser qué muy lindo. importante tanto para la comunidad garífuna como para los que no pertenecemos, pero creemos que hoy va a ser un momento poderoso, bro, donde el Señor nos va a enseñar algo también y vamos a aprender. Amén. Así que, ¿qué te parece, mi hermano, si te doy el gusto a ti para que ya no sea tanto nosotros, sino que podamos Sí, escuchar sí, a la sí. hermana Leti? No, claro que sí. Hoy la protagonista, ¿verdad? Aparte de Dios y el Espíritu Santo, es nuestra Amén. hermana Leti, que es nuestra invitada especial. Y queremos conocer un poco de hermana Leti, a los cuántos años usted conoce de Cristo, viene a los pies de Cristo, ¿verdad? Cómo se desarrolla su vida ya en el ministerio. Y queremos ir conociendo poco a poco Amén. de dónde es hermana Leti, ¿verdad? Y pues aproveche y manda un saludito por ahí, ¿verdad? A Así toda esa es. gente que yo sé que la va a ver, toda esa gente hermosa y preciosa. Amado, primeramente voy a enviarle saludo a todo lo que realmente son la raza garífuna, misquita, lencas y luego a todos los hijos de Dios que Amén. Qué son lindo. ya Amén. encaminados en el conocimiento a nuestro Dios. Qué lindo, qué lindo. Los que están allá en los Estados Unidos, que forman parte de mi familia, mis hijos que están allá, Wow, mire. yo le envío ese saludo y Saludos. dándole también ese ánimo que se levante, que no se queden allí Amén. sentados, frustrados, pensando de que no hay nada que Wow. se puede ser poderoso para Dios. Wow, Amén, qué amén, qué eso. lindo, qué lindo. Está Hermana poderoso. Leti, y ya que dio ese hermoso saludo, a mí me gustaría iniciar ya preguntándole para entrar Sí, en no, materia. Yo sí comencemos tengo porque- el deseo de saber bastante de la vida de nuestra hermana Leti, una mujer muy querida en la iglesia, Así una es. guerrera de Cristo, una mujer de intercesión. Me gustaría, así como le dijo el hermano Denis, ¿verdad? Preguntarle, hermana Leti, ¿de qué lugar usted es de nuestro país hermoso, Honduras? Honduras, hermano. ¿De qué parte es? Y actualmente, ¿dónde vive? Mi origen es del pueblo de Tocamacho, departamento de Colón, municipio de Iriona. Qué lindo, Wow. qué lindo. Está un poco Y ahí lejos. fue un poco lejos. Y vive actualmente Y radicada. ahora estoy ubicada aquí en San Pedro Sula, departamento de Cortés,
de nuestro país, Honduras. municipio de nuestro país, Honduras. Qué lindo. ¿Hace Actualmente. cuántos años usted emigró de esa ciudad hacia San Pedro Sula? Aproximadamente unos 17 años, porque me vine a convivir aquí definitivamente. Anteriormente yo solo venía a pasear, a visitar, como aquí ya estaban mis hijas, mis hijos, pero luego me regresaba otra vez al pueblo. Pero ya desde que me vine a establecerme aquí, ya son 17 años. 17 años ya, y qué lindo, qué maravilloso. Conocemos mucho de hermana Leti, una mujer guerrera, una leona, una adoradora, una mujer de fuego, de gloria, una mujer que Dios usa mucho, y por eso yo me siento como mi hermano Brian, tan bendecido, pero tan bendecido de poder compartir. Realmente que cuando comenzamos este programa no nos imaginamos muchas cosas, pero no nos imaginamos que íbamos a ser tan bendecidos al poder compartir este programa con gente tan maravillosa de parte de Dios, que realmente nos sentimos muy, muy honrados. Amén, ¿Verdad? amén, amén, amado. Y amén. pues, hermana Leti viene a los pies de Cristo a la edad de... Amado, yo creo que más o menos, ni me acuerdo ya. Wow, tantos años. No sé, bueno, por lo menos, ¿hace cuántos años o por lo menos cuántos años tenía? Sé que cuando empecé a conocer a Cristo, o sea que en la etapa de mi niñez, yo iba a la iglesia, pero la iglesia que yo visitaba era la iglesia católica, porque era mis abuelos, el papá de mi mamá era como un hombre, pues yo pensaba que era casi como un sacerdote, porque a las 5 de la mañana ya no estaba en la casa, se levantaba a la iglesia y venía y luego se iba, y él se vestía como que era, no sé cómo, ponía su corbata, su saco, su camisa blanca, manga larga, un hombre que realmente. Entonces, cuando, como mi abuelo, con mi abuela, vivía en otro pueblo, y yo y mi mamá vivíamos en otro pueblo. Entonces, yo iba a la iglesia católica como allí, así, pero ya luego pasó algo hermoso, poderoso en mi vida. Desde esa etapa fue que conocí a Cristo. Wow, qué lindo. Antes de que nos cuente de esa experiencia, de cómo usted empezó a conocer de los caminos del Señor, pues ya nos indicaba de que su abuelo era católico. Me gustaría saber un poco de usted personalmente, que yo sé que los que están ahí viendo están preguntándose, yo quiero saber cómo esa mujer está ahí sentada de esta cultura tan hermosa que, como dijo Denis, amamos mucho. Y yo me gustaría en lo personal saber, hermana Leti, para que también la gente nos vea ahí, nos escucha. La hermana Leti es una mujer que nos dijo de que hace años pues salió de Tocamacho, Colón. Sí. ¿Cómo era Tocamacho? ¿Cómo es? Tocamacho, bueno, en el tiempo que yo estuve allí, era un pueblo que realmente maravilloso. Era un pueblo que si, por ejemplo, ustedes van allá, la gente lo recibe con amor, qué lindo eso. como que si fueran de ellos mismos, porque nuestro pueblo no tiene como para decirle que discrimina o este es de otra raza, ese es de otro, no, por igual. Qué lindo eso. Por igual, pero desde aquel entonces para ahora ya no le puedo decir cómo está mi pueblo, porque desde que me mudé de Tocamacho para acá San Pedro, para decirle amados, no he vuelto a ir. Wow, ya bastantes años que no va por allá. Bastante años, no he vuelto a mi pueblo, pero creemos que sigue siendo el mismo, incluso mejor, ¿verdad? Así sigue es. siendo un pueblo así bonito es. donde, como dice usted, se reciben bastantes culturas. Pregunta, hermana Leti, usted vivía en Tocamacho, pues nos habla de que Tocamacho era un lugar muy, muy hermoso, y nos gustaría saber, bueno, ya le preguntamos a qué edad más o menos vino de Cristo, más o menos mencionó que cuando era pequeña vivía las experiencias con mis abuelos. Mis abuelos. ¿Y qué la motivó, la activó a usted
en ese instante de lo que comentaba, a conocer de los caminos del Señor? Fue una experiencia, perdón, algo poderoso, amado. Para contarle esto, es algo que realmente muy fuerte y muy algo que pasó fuertemente en mi vida. Porque después de la etapa de la muerte de mi padre, mi papá murió en 1992. Entonces, yo era demasiado amada por mi padre, yo era demasiado acercado a él. Después que él se falleció, fue un proceso duro, un proceso fuerte. Y en ese entonces mi mamá estaba viva. Pero ¿qué pasó? Después que mi papá se falleció, tenía una tía que era hermana de mi mamá, vivía en Tegucigalpa. Entonces mi tía vino a los 2 meses después que mi papá se falleció, lo vino a traer, lo llevó para Tegucigalpa. Y me quedé en el pueblo con mis hijos, y mis hijos estaban pequeños. Entonces me sentía como con aquel vacío dentro de mí, porque usted sabe que cuando alguien usted lo ama y te ama, cuando esa persona se pierde, o sea que se va con Cristo, es algo que realmente queda, aquel dolor, aquella cosa realmente. Pero a veces pasa esto cuando tú no has conocido al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Así es, así es. Eso fue lo que aconteció con mi vida, porque en ese entonces yo no había conocido. Iba a la iglesia católica, pero no conocía realmente qué era lo que era verdaderamente, lo que te hace conocer, lo que te hace realmente hacerte ver la realidad de la vida, quién eres y cómo eres. Eso fue lo que pasó con mi vida. Pero ya luego después pasó algo. Vino un pastor de la Mosquitia. Era un misquito. De la Mosquitia. Un misquito. Ajá. Llegó al pueblo. Venía de otra etnia, de otra cultura. De otra cultura. Pero mire, hermano, cómo es hermoso, cómo Dios tan maravilloso. Este señor, cuando vino al pueblo, venía en Campo Blanco, porque venía para poder levantar una iglesia, un ministerio en el pueblo, para poder dar la palabra, buscar miembros y levantar esa iglesia. Pero ¿qué pasa? ¿A dónde se dirigió ese señor? A mi casa. Wow, qué lindo eso. Hay una marca ya ahí. Mi hermana Leti estaba ya marcada y predestinada. Ya el padre la había apartado. Ya en ese momento ya había marcado proféticamente un destino. Así es, amado. Pues llegó el hombre al pueblo y se dirigió exactamente a su casa. ¿A qué? A mi casa. Porque mi esposo tiene un hermano que él tiene casa, convive aquí en San Pedro Sula, pero no aquí en San Pedro, sino en la ciudad Planeta. Ahí tiene casa. Ajá. Y tenía una casa allá en el pueblo, ahí no vivía nadie. Entonces alguien le había contado, porque venía, como le decía, buscando un lugar donde él se va a establecer, donde él va a convivir para poder levantar el ministerio. ¿A qué viene? Entonces va a la casa a buscar a mi esposo, que le habían dicho que él era hermano del dueño de la casa que estaba vacía. Entonces se fue a la casa, llegó, encontró a mi esposo, entonces sentó y le exponió todo. Y luego mi esposo lo llevó. En ese entonces mi suegra, la mamá de mi esposo, estaba viva. Okay. Entonces se fue con él a donde la mamá, para poder pues hablar y poder entrar de acuerdo, pues si la mamá le va a alquilar la casa o qué acuerdo van a tener. Pero sí, la señora aceptó y todo. Entonces, después de todo eso, el pastor se volvió a ir allá al pueblo para ir a traer su familia. Ya como me había conocido, entonces él iba a mi casa, sentábamos, conversábamos, pero realmente yo no sabía
de que realmente yo ya estaba marcada. Wow, qué lindo. Sí, ya. Y Ni se después imaginaba usted lo que iba a suceder en esos no se días. imaginaba. Pero pasaba algo, amado. Ajá. Los días domingo, para mí, ese día era el día que atarellada, porque yo guardaba toda la ropa, porque a mí me tocaba ir los días de la semana, porque allá en el pueblo nosotros las mujeres, garífuna, trabajamos como asunto de siembra de yuca. Wow. Ya. Entonces yo iba a trabajar. Donde amas tomar, como dicen. Así es. Le meten al cultivo. Así desde es, al pequeña, cultivo, desde muy niña. desde muy niña. ¿Desde qué edad más o menos? 5 o 6 De años. pequeña. A Wow. veces mis padres, como allá es laguna, uno tiene que ir en un cayuco que le dicen ya, que iba a ir al monte, porque es monte que le decimos al lugar de la área de la agricultura. Entonces, de 5 años, yo iba con mi papá. A mi papá le gustaba sembrar maíz, frijoles, arroz, plátano, guineo, todo eso. Entonces yo iba detrás de él y Wow, él sí. me daba un platito, algo así, un jarro con maíz cuando le tocaba sembrar maíz, y me enseñaba cómo ir a sembrar el maíz, y me enseñaba cuando tocaba en la temporada de que iba a sembrar arroz, me enseñaba cómo sembrar O arroz. sea que la hermana Leti tiene experiencia en lo que es el cultivo. Sí, y no solo experiencia, sino que me impacta mucho porque hermana Leti enfatiza bastante la comunión y la cercanía que tenía con su padre. Porque ahora estamos viendo el porqué, ¿verdad? O sea, incluso trabajaban juntos en el campo, le enseñó cómo trabajar, le enseñó cómo hacer las cosas, en qué temporada, en qué tiempo. O sea, creo que formaron un lazo maravilloso y creo que ese tiempo, pues, como decía usted, ¿verdad? En su momento la marcó porque a una persona cercana que ya no esté duele, pero yo creo que ya Dios tenía trazado algo maravilloso para su vida y bueno, hay cosas importantes, hermana Leti, y es de que todo el mundo debe de saber que van a haber vacíos de repente que difícilmente lo podemos llenar con otra persona o con algo material, sino Amén. que solo Cristo Jesús puede llenar esos vacíos. ¿Y cómo los llena? Cuando nosotros reconocemos que estamos vacíos, que nada nos Amén. puede llenar y que la única forma de que puedan ser llenos es que el amor de Él nos llene a totalidad y a cabalidad. Así es. Ahora, algo que haya marcado su vida rotundamente Espérate, mi hermano, que yo necesito que me termine de contar lo que sucedió con el pastor que llegó al pueblo. Necesito que me termine de contar qué pasó, porque me quedé ahí esperando qué pasó. No crea que se me olvidó. ¿Qué pasó ahí? El que contó de que había llegado el hermano y habían hablado con la suegra suya. Así y al es. final había aceptado, pues ahí iban a hacer culto en esos días. Sí. Ahí, ¿qué pasó? O sea que, amado, él iba a mi casa, porque él, como le contaba, él venía en Campo Blanco, él venía como para preparar el territorio, para poder establecer el reino de Dios en este lugar. Y entonces él iba casa en casa, o sea que él iba a lugares que el Espíritu Santo le direccionaba para ir a visitar las personas, para poder darle la palabra. Pero sabe que como que había un acercamiento, o sea que algo impactante con mi vida. Él visitaba casas, pero él la mayoría de su tiempo iba a mi casa. Wow. Y cuando él iba a mi casa, usted sabe cómo es el enemigo. Sí, sí, claro, sí. Pero había momentos que yo me escondía. No te preocupes. Bueno, la hermana Leti, ¿todavía está vivo el pastor o ya no? No, Ya no. se partió. Bueno, pero si estuviera vivo le hubiera dado cuenta de que la hermana Leti se le escondía. Dígale que no estoy, decía. Pero sabe, hermano, él se daba cuenta. Ah, él sabía. Él sabía. Ah, ok. Él no crea que él se iba. Ya. Él se sentaba allí como mi casa, así como aquí había una acera, y él se sentaba y buscaba la manera de cómo atraer a mis niños y hablaba con ellos, ahí quedaba como jugando con ellos, y de tal manera tenía que salir. Y hasta que llegó, me imagino que fue tanto que hasta llegó un momento en que sí la
la Sí. agarró ahí y empezó a hablarle del Señor. Así llegó un tiempo que ya él ya no se alejaba, sino que él buscaba como que, bueno, venía direccionado porque yo Sí, no sí, entendía en ese entonces la obra del Espíritu Santo. Sí, Él así es. tenía, el hombre estaba lleno del Espíritu Santo y oraba. Y venía a mi casa como ya enviado por el Espíritu de Dios o por Dios mismo, para que el momento que yo estoy en la casa ocupada, llega a visitarme. Entonces, ¿cómo me voy a esconder? O sea que este hermano ya se le sabía, usted según usted estaba haciéndole una táctica, pero él ya le sabía la táctica a usted. Ya. Hasta que le llegó él a predicar del evangelio y la convenció el Así. Espíritu Santo con él a través de la vida de él. ¿Cómo fue? Para contarle, amado, después de todo esto, ya él llegaba a mi casa los días sábado o los días domingo, en el momento que yo estoy ocupada con la ropa lavando. Entonces, pero algo que hasta hoy no puedo explicarlo, o sea que el Señor sabe todo. Claro, claro que sí. Después que él venía, traía la Biblia, cuando yo miraba que venía, ya como que algo me inquietaba, o sea que algo sentía dentro de mí Wow. que realmente tenía que dejar todo ese oficio, esa ropa allí y sacarle silla y sentar con el pastor Wow. para escuchar lo que él me daba, o sea que me enseñaba, me alimentaba de la palabra. Wow, qué maravilloso, porque o sea que el pastor llegaba y usted le decía, ahorita estoy en el modo Marta, estoy afanada, estoy ocupada, así que ahorita no. Pero conforme el Espíritu Santo fue usando a este pastor, porque no dijo, no quiere nada, pues me voy, sino que dijo, Señor, dame las estrategias porque esta mujer la voy a ganar para Cristo. Entonces, de hermana Leti, de ser hermana Marta, pasó a ser la hermana María, la guerrera, la intercesora, la que dijo, me siento con el maestro, le doy su vasito de agua y que ministre con ya la palabra. Después dije que el pastor se le escondía, dice, hermana Leti, ya me tengo que ir, le decía, hermana Leti, yo quiero más. Así es, así fue, amado, así fue. Y luego solo fueron como, ya después de todo eso, fueron como 3 veces que me acuerdo. Un sábado, otro sábado, y luego ya el tercer sábado le dije, él solo me acuerdo que tomó la palabra en el libro de Apocalipsis 3:20, donde dice que si alguien entra o llega, toca la puerta. Wow. Entonces, como que esa palabra fue con el cual que me hizo conmover mi corazón, mi espíritu. Y entonces le dije yo, pastor, ya no siga más entrando a la palabra. Yo creo que este es el día que es marcado para que yo conozca a Cristo. Wow, qué lindo eso, de verdad que sí. Entonces me dice, hermana, de verdad, ¿vas a aceptar a Cristo hoy? Hermano, no, nada para atrás. Este es el día. Yo acepto a Cristo hoy. Wow. Y dejé toda la ropa, o sea que ese día, amado, o sea que las ropas se quedaron allí, ni me acordé que yo estaba lavando. Qué lindo, qué lindo. Estamos compartiendo, ¿verdad? Un poco de la vida de nuestra hermana Leti. Qué maravilloso es poder gozarnos y poder conocer un poco de su historia. Ustedes pues ya la ven aquí, ya una mujer ya, ¿verdad? Una guerrera, una leona, una mujer intercesora, pero bueno, el proceso no ha sido fácil. Pero bueno, aquí está ahora hermana Leti, ¿verdad? Tuvo que enfrentar situaciones difíciles, situaciones adversas, tuvo que pasar por muchas cosas, pero aquí está. Aquí está hermana Leti, gracias a un hombre que se determinó y que dijo,
esta muchacha la voy a conquistar para el reino porque el Padre me envió siendo direccionado y siendo guiado. Y qué maravilloso, hermana Leti, de verdad, qué maravilloso conocer este hermoso testimonio, esta hermosa historia, de verdad que es maravilloso y bendecimos a todos esos hombres, a todas esas mujeres que se determinan a insistir y a persistir porque ese varón fue muy direccionado de parte de Dios. Y mire ahora el esfuerzo, el sacrificio, ¿verdad? Y el seguir la dirección de Dios trajo fruto, porque ahora no solo es hermana Leti, sino que ahora son sus hijos, son sus nietos. O sea, hay una generación que realmente fue marcada por esta acción de este hombre que dijo, aunque se me esconda, aunque no crea que tenga tiempo, aunque de repente crea que está en sus ocupaciones, hay un camino trazado, hay un camino que ya fue establecido para que hermana Leti pudiera fluir en poder y gloria. Amén, ahora, qué maravilloso es conocer de eso y saber que no fue fácil, ¿verdad? El dejar las costumbres, el dejar sus cosas por servir al Señor es un paso difícil en el punto de que estamos acostumbrados a algo y el Padre de repente nos lleva a otra cosa. Ahora, cuando usted viene ya aquí, que se establece en San Pedro Sula, ¿qué fue lo más difícil que tuvo que superar en ese transición de cambio? Lo que fue más difícil en aquel entonces, amado, porque realmente cuando vine del pueblo, o sea que de mi pueblo, yo venía marcada con algo que realmente, que hasta ese momento llegan horas, llegan minutos, llegan segundos de que realmente como que viene un recordatorio de lo que pasó en aquel entonces por causa de Cristo en mi vida. Wow. Porque a través del Espíritu Santo que me direccionó, por eso estoy aquí. Qué lindo, de verdad. Por eso estoy aquí, porque fue algo fuerte, fue algo hermoso, que yo, sin darme cuenta, que todo estaba ya en el plan divino. Wow. De que un día estaba acostada. Entonces, o sea que cuando uno viene comenzando en dar ese paso, el caminar con Cristo, muchas cosas tú no lo entiendes. Porque la revelación del Padre al Espíritu Santo tú no lo tienes todavía. Entonces tú desconoces muchas cosas. Entonces eso fue lo que pasó con mi vida en aquel entonces. Entonces el Espíritu Santo me direccionó a levantar un altar de oración, adoración en mi casa, ahí en el pueblo. Qué lindo. Y entonces yo me levantaba y adoraba, cantaba, yo cocinando, yo lavando, o sea que hasta cuando yo salía, iba caminando, yo iba hablando, yo iba orando, yo iba cantando. Wow, y no sabía, o sea que no entendía nada, pero era porque Dios estaba tratando con mi vida. Estaba trabajando en su corazón. Entonces en esto fue cuando nos reunimos, o sea que nos acercamos más con la hermana Eda y otra hermana que hace años partió con el Señor, porque éramos Eda, que tres. también se congrega con nosotros y que la vamos a tener por ahí en un pronto, por ahí vamos a tener ya está. Entonces estuvimos orando en la casa, bueno, direccionados por el Espíritu Santo. Orábamos en la madrugada, orábamos en la mañana, en la tarde. O sea que hubo un tiempo de que, así como Daniel oraba 3 veces al día. Wow, qué lindo, qué lindo. Y entonces a través de todo esto, bueno, vino o sea que algo fuerte, que el enemigo no usó a las gentes que no conocen a Cristo de mi pueblo, a los mismos. Wow, qué poderoso eso. Hijos qué tremendo que ya eso. Conocieron la verdad. Ajá. Se rebelaron contra esto. Wow. Pero usted sabe que cuando algo nace de Dios, viene de Dios, no hay nada que lo detenga. que lo detenga. Entonces estuvimos, continuamos. Llegaban tiempos que hacíamos ayuno de 3 días,
de 7 días, de 14 días, pero direccionado, pero era algo poderoso. En que Tocamacho se movía todavía. en Tocamacho todavía, Ok. pero esto era en mi casa de habitación. No que se había. existía una iglesia en ese momento. Yo, o sea que yo era una de las que formaban parte del liderazgo de la iglesia donde yo estaba allá, que era la iglesia morava. Ok, pero ¿tenían ustedes una comunidad solo de garífonas o era también de diferentes personas? Solo de garífuna. Solo garífonas. Y Solo durante se garífuna. reunían en este lugar, era como que usted era la pastora entonces, O sea o que- estaban bajo el ministerio de alguien. O sea que como el pastor de que le hablé, que le conté El que misquito. con que él, si ese misquito, con que acepté a Cristo, conocí a Cristo, pero como allá en el pueblo, o sea que esa iglesia morava tenía un costumbre que cada 3 años cambiaban los pastores. Ya. Entonces ese pastor ya lo habían cambiado, se había ido a su pueblo, pero se había venido otro pastor y luego ese pastor se había vuelto a ir por 3 años y ese pastor que estaba en el tiempo de que pasó esto era otro pastor. Pero pregunta, ¿usted ahí entonces estaba siendo la líder Sí, junto con su esposo? sí. Ok, ¿y estuvieron aquí cuántos años en eso? Allá en Ajá, este, en Tocamacho. aproximadamente solo fueron 1 año, hermano. Ok, Un año. y después de ese año, cuando vinieron a San Pedro Sula, ¿qué activó ese movimiento para decir, bueno, ya estamos aquí, esposo? Bueno, saludo para Inés, ¿verdad? Que es su esposo. ¿Qué los motivó, los activó para decir, sabes qué, mi amor, esposo? Hoy es el día en que nos vamos para San Pedro Sula. ¿Qué activó ese movimiento? Porque no es fácil. Estar en una comunidad, seguramente ya estaban con un grupo de repente grande de la cultura y estaban aprendiendo del Señor y enseñándose con lo que todo lo que Dios les daba. Pero ¿cómo ustedes tomaron esta decisión de emigrar? Como le decía, fue algo que realmente de parte del Espíritu Santo, como había algo oculto, secreto, que uno en su naturaleza humana o sea que lo desconoce, no lo conoce y no lo entiende. Pero el Espíritu Santo a través del Padre, que Él conoce las cosas secretas, ve las cosas secretas ocultas que pasan. Y a través de ese ministerio, puede decir que es un ministerio, de ese lugar que yo estaba allí, que el Padre me había establecido, hubo una persecución fuerte de parte del enemigo. Wow. Al equipo que ustedes levantaban. Así o a es. usted como O directamente. sea que A todos. Al equipo, al grupo. Ajá, ¿y qué pasó? Ahí usted de repente ahí fue donde empezó a tomar la decisión. Sí, no. ¿O qué sucedió? Pasó que hubo momentos, hombres, mujeres, que solo el Padre sabe qué era lo que ellos ministraban en sí, pero creo conforme cómo nos direccionaba el Espíritu Santo, eran gentes que practicaban lo que era la brujería. Wow, qué tremendo eso. Les Porque era la estaban haciendo brujería. guerra espiritual entonces. Así es. Llegaban momentos, hermanos, de que para decirle solo era el poder de Dios que me hacía despertar al día siguiente. Qué Una tremendo, persecución tan fuerte. tremendo. Porque ahí se movió lo que es la obra satánica a través de ese ministerio. Como era un ministerio fuerte de intercesión, de guerra espiritual, usted sabe que cuando se levanta un ministerio de esos tipos de obras, Sí, sabemos la guerra Santo. tremenda que se da. Y Pero entonces, ustedes me imagino que al pie de la bandera, clamando y intercediendo, porque sabemos que aunque se quieran levantar tantas cosas en esos aspectos, en el caso de la comunidad donde usted vivía, lo importante es que al final prevalece la verdad y es la verdad de Cristo. Sí, así es. Yo Así creo es. que Dios permitió en parte que todo esto sucediera porque Dios ya tenía también un lugar preparado, un lugar Así donde es. usted iba a fluir, un lugar donde usted se iba a desarrollar y un lugar donde usted iba a florecer.
Amén. Hay cosas, hay circunstancias que uno a veces no las entiende y uno dice, ¿por qué a mí si soy buena persona y estoy haciendo lo correcto? Pero hay cosas que Dios las permite, no solo porque de repente esa era la forma, sino que hay situaciones adversas que vienen a activarnos, que Amén. vienen a sacar ese león, esa leona que nosotros somos. Así y bueno, es. hoy conocemos de lo que es la hermana Leti y de lo que el Señor ha hecho, ¿verdad? Un testimonio poderoso, un testimonio impactante, ¿verdad? Y qué bueno es conocer eso, porque yo sé que mucha gente se va a identificar por allá también y va a decir, bueno, a mí el Señor pues de un lugar me llevó a otro también y el Señor me ha respaldado en todo y ha hecho cosas maravillosas. Amén. Si yo le preguntara en pocas palabras y le dijera en pocas palabras cómo se describe hermana Leti en el ámbito espiritual, ya Después en de el todo lo que ministerio, pasó y todo eso. exactamente cómo se describe en pocas palabras hermana Leti. Sí, porque tuvo que aprender desde tantas cosas que vivió. Así es. O sea que, amados, me describí como una mujer, como es el nombre de ese programa, dimensional. ¡Wow! ¡Qué lindo! Dimensionados. ¿Por quién? ¿Dimensionados por quién? Por el Espíritu. Por el Espíritu. Aleluya. Del Qué Santo de lindo, Israel. de verdad que sí. Así es. Y durante ese tema que nos decía, ¿verdad? Que hoy se describe como una mujer apasionada, una mujer dimensionada por el Espíritu Santo, que nos ha contado, ¿verdad? A todos los que nos están viendo o escuchando, que es de un lugar hermoso, Tocamacho, que luego pues hubo una persona que marcó su vida. Qué importante que quien marcó su vida no era de la misma comunidad garífuna, sino de una comunidad misquita que también Así es. bendecimos mucho. Y Claro que creemos sí. que el Señor levanta hombres de Dios. Amén. Y luego pues fue sellada. Luego la hermana Leti pues con los años posterior se levantó una guerra, pero ustedes al final con lo que Dios les habló fueron viendo cómo la mano del Señor llegara, tomaron la decisión de venir a admirar a San Pedro Sula y aquí Así pues es. ya se establecieron, y esto junto con su esposo e hijo, ¿verdad? O Así ya es. se vinieron para... O sea que junto con mi esposo, esa temporada, ese tiempo, ya solo yo y mi esposo estábamos allá. Ok, y se vinieron para San Pedro Y Sula. no vivimos. Sí. ¿Y vinieron directamente a la iglesia donde están actualmente o fue diferente? O sea que antes de todo ese acontecimiento, yo ya había conocido la iglesia donde estoy ahorita. Ministerio Ya el Internacional pastor, Cumbre de las Águilas. amén. Ya el pastor, bueno, yo creo que lo que más el Espíritu Santo a través del Padre hizo que este acontecimiento aconteciera en mi vida, porque ya había una palabra Así es. que ya había sido marcada por nuestro amado Padre espiritual, Mario Carvajal. Wow, qué qué lindo. lindo. Porque eso, sin saludo muy conocerme especial. a mí, él había, o sea, que decretado una palabra, porque O sea, que él- apareció otro hombre en su vida Sí, del amado. reino. porque él había conocido a mi yerno, que es el papá de esos dos muchachos, de Josué, Ajá. que era el que estaba en ese entonces con mi hija, la mayor, Arla. Entonces ellos congregaban en esta iglesia en aquel entonces, y por medio de este muchacho, ese yerno, el papá de Josué y Misael, llegué a conocer la iglesia. En aquel entonces era Refugio de las Águilas. Ajá. Yo recuerdo ese nombre, Sí, yo era recuerdo. refugio, ¿cierto? Una iglesia muy linda, ¿verdad? A la cual hoy seguimos perteneciendo. Amén. Pues llegó la hermana Leti y ahí fue donde empezó Dios a trabajar también y a mostrarle muchas cosas del Así reino, es, ¿verdad? Y así hoy por hoy es. es una hermana a la cual estimamos mucho, es una mujer muy bendecida, es una guerrera de Cristo, lo cual nos hace bien tenerla acá, porque quisiéramos tenerla por 2-3 horas para que nos contara cada punto de su Claro, vida, porque claro que créame sí. que a mí, yo creo que de los programas que menos he hablado es este, porque me ha impactado tanto lo que ella cuenta como lo que ha vivido, y yo sé que así como usted, muchas personas de la comunidad garífuna también están creyéndole a Dios, están allí siguiendo el camino que es el camino de Jesucristo, y aquí tenemos un testimonio de alguien que quizás le tocó pasar por muchas circunstancias, que fue marcada, y que me gustaría también, hermana Leti, preguntarle, ¿qué hubiera pasado a la hermana Leti si no hubiera conocido a Cristo? No sé qué hubiera pasado con mi vida, amado. ¿Dónde estuviera hermana Leti o No qué sé. sería? No sé, amado. Eso ¿Qué es. hubiera sucedido hasta este momento donde estuviera yo?
Sí, pues conocemos que tampoco es que era hermana Leti una mujer fiestera, ¿verdad? Sino que No, era no, no, muy, no. muy de casa. Quizás no es que hubiera Así es. ocurrido algo malo, pero no hubiera disfrutado de todas estas maravillas que es de conocer a Cristo, de servir a Cristo, Amén. de poder ser de influencia. Imagínense, yo veo a sus nietos y a sus nietas adorar en la iglesia. Yo Amén. digo, marcaron una generación. ¿Y cómo marcaron esa generación? Con el testimonio, con el ejemplo, instruyéndolos en el camino correcto, ¿verdad? Amén. Enseñándoles la verdad que es Amén, Cristo. así Y es. qué maravilloso, qué maravilloso. De verdad que tenemos una plática amena, una plática Creo que vamos a tener que hacer maravillosa. parte 2, bro, porque está bien largo. Bueno, pero si la esto. gente al final quiere la parte 2 de hermana Leti, que nos escriba, que nos comente y que diga, no, vuelvan a invitar y queremos seguir conociendo de esas maravillas que el Señor ha hecho, porque hay muchas cosas más que el Señor ha hecho. Así es. Lastimosamente por el tiempo no podemos conocer de todas esas cosas, pero Así bueno. es. Sí, porque sí hermana, nos gustaría conocer como a detalles toda la historia, Sí, cómo claro. fue que llegó, cuándo se llegó. conoce con Inés Uy, y y todas todo las eso, cuestiones porque con su conocemos a esposa. Inés, un hermano muy alegre de la iglesia. Sí, la hermana Pero, Inés. pero como tú dices, ¿verdad? Tenemos que ir culminando con Sí, algunas claro, preguntas. claro que sí. Así es. Y hermana Leti, vamos a tratar de ser específico con las preguntas que le vamos a hacer, porque queremos dejarle una pequeña pizca a todos los que nos están viendo y podamos también quedarnos con ese saborcito de, Claro, de- claro, de claro boca, que sí, de como que dicen. quiero más de conocer más de hermana Así es. Leti y que la vuelvan a invitar. Aunque obvio, las puertas de este programa están abiertas, Amén. ¿verdad? Para hermana Leti. Amén, Y así es, cuando amén. ella dice que diga también quiero grabar con ustedes nuevamente, Bienvenida sea. pues bienvenida. En breves palabras, hermana Leti, hoy por hoy, ¿qué le diría usted a su comunidad? Quisiera que le diría unas palabras ¿Qué mensaje hermosas, le daría algún usted? mensaje especial para que puedan ellos recibir ahí los que nos están viendo. Lo que le diría a mi comunidad, a mi pueblo, a mi familia, a mis hermanos en Cristo, que hoy allá en mi pueblo hay mucha familia cristiana, Wow, qué lindo. Qué lindo. que realmente no retrocedan hacia atrás, sino que sigan, que continúen en esa batalla, en esa lucha, porque es una lucha constante, pero no hay nada de qué perder. Porque allí es donde se gana, donde se conoce realmente lo que es la realidad de la vida. Porque alejados y apartados y separados de Cristo no somos nada. Wow, o Así sea es, que tanto así para es. los que están en el Señor y los que no están, que sepan que solo Cristo cambia, ¿verdad? Amén. Así es, amado. Solo Cristo. Porque si no buscamos o no nos dejamos a Él, que Él tome todo lo que es el control de nuestra vida, no hay nada Wow. de que realmente se verá lo bueno en nosotros, solo en Él. Qué Él lindo. es, como dice la palabra, que Él es el camino, Él es la vida y Él es la verdad. Qué lindo, Wow. qué lindo. Apartado de Él no somos nada. No somos Separado nada. de Cristo no somos nada. Qué linda esa O sea que palabra. Cristo- Entonces, por Cristo eso en la yo le cruz. doy esa palabra a mi pueblo. Reciba la comunidad garífuna. Cristo en la cruz vino a darnos el valor que habíamos Amén. perdido. Entonces ahora tenemos el valor que Cristo nos dio y somos valiosos, somos importantes, somos una joya preciosa en las manos del Señor. Y bueno, yo he escuchado mucho de la comunidad garífuna que ellos son muy de música, muy de ambiente, pero yo creo que ellos realmente fueron creados para la adoración del Padre y creemos que esta Amén. hermosa comunidad garífuna se vuelve a Cristo, que la alabanza, que la adoración en la que ellos fluyen es para el Padre, que ellos fluyen genuinamente en una alabanza que es para adorar y glorificar el nombre del Amén. Señor. Así que Amén. lo marcamos con esa hermosa palabra y bueno, pasamos a otro punto maravilloso que son preguntas rápidas donde Amén. hermana Leti contesta, ¿verdad? Con una sola palabra. Amén. Así Vamos es, a ver, amado. está bueno. Vamos, esta pregunta sí están buenas. Haces una tú y una yo, bro. Comienza tú, mi hermano. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, hermana Leti contesta Amén. con una sola palabra. Vamos Así a es. ver, ¿verdad? Y la primera es madrugadora o dormilona. Madrugadora, amado. Pero no a las 8 o las 9 de la mañana, ¿va? Madrugo, dice yo a las 10 de la mañana ya me despierto. Ok. ¿Tiene alguna canción que escuche en las mañanas de poder o que usted la use bastante en su vida? Así es, amado. ¿Cómo se llama para que podamos conocerla? ¿O no se acuerda ahorita?
De No las se acuerda, muchas- dice, pero- de Pero los sí hay muchos- una por ahí que, o se acuerda cómo Con la- dice más o menos, ¿no? Con la que se activa para asear, para cocinar y que usted dice, no, está de poder. Así es, pero solo me acuerdo de lo que realmente es la canción que dice el Espíritu Santo de Dios. Que dice, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. ¿Y en Garífuna sería? ¿En Garífuna? No lo sé. No la quiso dar, va. Hoy sí quedamos No sabe. sorprendidos, Dice. sí. Ah, bueno, está bueno, Hoy hermano sí, Leti. bueno. Pero hay una canción en Garífuna que dice, Sifirisando, adunde Habana, Sifirisando, Baribana Lidon Suinarni, oh, Bisiano, Luna Bureme. Wow. No. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ahora que No, yo no le voy a ver sabemos lo que porque dice, está pero viendo eso ministra. Espíritu Santo, guíame. Qué Wow, bello, qué lindo, qué qué precioso. lindo, qué lindo. Seguimos entonces con las Otra preguntas y pregunta respuestas. sería, ¿cuál es el pasatiempo favorito de hermana Leti? Que dice, este es mi pasatiempo, con esto es lo que yo me Amado, el pasatiempo mío es estar en la presencia de Dios. Qué lindo, mire, qué maravilloso. Hermana Leti no se distrae por nada de este mundo, sino que su pasatiempo es leer, es introducirse. Ella no pierde el tiempo, ella lo invierte y lo almacena. Así es. ¿Verdad? Y qué lindo, qué lindo. Otra pregunta. Una pregunta que yo le quiero decir a la hermana Leti. ¿Qué significa Dios en su vida? Mucho, amado. Dios significa mucho en mi vida. Porque Él es mi Padre. Él es mi sustento. Él es mi socorro. Él es mi todo en todo. Wow, qué lindo. O sea, que lo es todo y lo significa todo. Bueno, Amén. La Vamos cultura, a- espérate, quiero una más. Vamos a hacer algo, solo quiero hacerle 3 preguntas rápidas. ¿Qué te parece? Rapidito, solo quiero una respuesta. ¿La cultura garífuna es? La cultura garífuna, amado. Una palabra. Esa que la raza garífuna le gusta más su cultura, que es junta todo esto. Esa es O sea que la cultura garífuna es alegría. alegría. es alegría, ok. Alegría. Eso es que le gusta a esa gente divertirse, estar en lo que es la fiesta, pero y si cuando ellos se convierten a Cristo, es más, ¿Su familia es? la mayoría de mi familia no han conocido a Cristo. Unos han conocido y otros no. Ok. Y si la tuviera que definir a su familia con una palabra, ¿cuál sería? Que busquen de Dios. Los Ay, que no han santo. conocido a Dios, que vengan a Bueno, Cristo. así que ya sabe, Ahí ¿verdad? está. Ahí los Sánchez Quevedo a buscar de Cristo, el que no ha buscado de Cristo. Que corran ¿verdad? ahora. Así que Este es corran, el esa es la tiempo. palabra que envía hermana Leti, que corran que a corran, Cristo. que se apresuren Y ahora, bueno, que no dejen pasar el tiempo. Ha Ya sido casi para terminar, ¿pollo con tajadas o pescado con tajadas? santo. Pescado. Baleada o, ¿cómo se llama? Casabe. Las dos cosas. Ah, está bueno. ¿Sopa de marisco o sopa de mondongo? Las dos cosas, amado. Wow. dos, ¿Su no. comida favorita es? Machuca. Ah, ahí sí, machuca. Es una comida tradicional, muy hermosa, muy rica. Sí, claro, Qué claro bello. que sí. Y bueno, siempre finalizamos el programa, hermana Leti, enviando una palabra de bendición y una palabra, ¿verdad? A toda la gente que nos escucha, a toda la gente que nos ve, ¿verdad? Y bueno, vamos a comenzar por mí para que vayamos así y luego pues usted marque ahí una palabra. Que termine ella O mejor. que termine hermana Leti, ¿verdad? Y bueno, va a ser de mucha bendición. Así que hemos compartido, mi gente, un tiempo maravilloso con mi hermano Brian, mi hermana Leti de Quevedo, ¿verdad? Y bueno, ha sido un tiempo maravilloso en el cual usted ha conocido un poco, quizás parezca fácil y sencillo, pero los caminos de Dios no son fáciles, pero es lo más hermoso que usted va a experimentar en su vida, ¿verdad?
Dios no le ofrece un camino fácil ni un camino ligero, pero sí le ofrece que Él va a estar con usted en todo momento, en todo tiempo, en toda situación, en toda adversidad. Y Él está para llevarlo al lugar que Él predestinó desde la eternidad para usted. Así que venir a los pies de Cristo es la mejor decisión que usted puede tener, ¿verdad? Así que les bendecimos, les amamos y bueno, Dimensionados le bendice y muchas gracias. Gracias por vernos, gracias por sintonizarnos y gracias por estar al pendiente. Así es, mi hermanito. Gracias también, hermana Leti, por estar con nosotros. Es una bendición y un honor. Quisiéramos haber sabido mucho más. Créame que yo me quedé con ese deseo, pero bueno, el tiempo es corto y bendiciones para todos. Gracias, ha sido un gusto y un saludo para la cultura garífuna y también para los que no somos garífunas, pero creemos que Cristo está en sus vidas y en sus corazones y les invitamos a ver este hermoso programa, ¿verdad? Que va a ser de mucho aprendizaje. Vamos a tener parte 2. Recuerde, somos creados por Dios, vivificados por Jesús y dimensionados por el Espíritu Santo. Y terminamos con las palabras de nuestra hermana Leti, cortito, hermana Leti, en garífuna y español. Vamos. Bueno, primeramente en garífuna, para hablar a todos los garífunas que nos están viendo o nos están escuchando en este momento. Onatina ababini unihon sugaina. Halumbanya gawabela habelun lido orele lido abini unile lugawabela hesibiduni abini unile lumagebe wagushibungi lugawabela habimaduni y lugawabela hadungaba lugush experimento lidage luego bungu. Desde que le doy gracias en esta hora a mi hermano Brian, a mi hermano Dennis, por ese tiempo hermoso en el cual hemos alcanzado ese momento de poder comentar por lo que el conocer a Cristo. Y entonces le doy gracias primeramente al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y bendiciones a todos los que nos están viendo y a todos los que nos están escuchando. Así que dimensionados en la casa, bendiciones, bendiciones. Bendiciones para todos. Nos vemos, nos por vemos. Tu gracia vamos elevados, pies en el suelo, mente en lo alto. Somos un pueblo transformado. Hay que buscar la traducción en garífuna para que la cantemos en la siguiente. Saludos para todos. Nos vemos, mi gente, en el siguiente episodio. En el siguiente episodio. Gracias, hermana Leti. Gracias. Dimensionado. Aleluya. Y ahora Denis invita al Casabe. El Machuca, bendiciones, bendiciones. Abro los ojos, gracias. Nueva temporada en mi corazón. Antes perdido, lleno de ansias. Hoy con propósito y dirección. Y en la mesa, corazón sano. Él me levanta, me toma en su mano. Se siente paz en este lado. Mi vida entera la ha cambiado. Dimensionados por tu gracia, vamos elevados. Pies en el suelo, mente en lo alto. Somos tu pueblo transformado. Dimensionados del ordinario a lo sagrado. Del pecado me has salvado. Con tu amor quedé marcado. Dimensionados, somos creados por Dios, vivificados por Jesús y dimensionados por el Espíritu Santo.